Ahí está. Bien, vamos a empezar con la introducción hoy de lo que tiene que ver fundamentalmente con todo el metabolismo, ¿sí? Con las generalidades del metabolismo, y para esto tenemos que ver un poquito de bioenergética y la función de las enzimas. Si ustedes recuerdan en la clase pasada, yo había justamente dado como un punto referencial de que una de las funciones principal que tienen estas proteínas, que tienen esta capacidad catalítica, es la de justamente participar en muchas de las reacciones metabólicas, ¿sí? Si uno toma una ruta metabólica, vamos a ver que hay implicada una serie eh, grande de enzimas que lo que hacen es acelerar el proceso en millones de veces, ¿sí? Si no tuviéramos enzimas en el entorno celular, sería prácticamente imposible poder digerir, por ejemplo, las grasas, los hidratos de carbono, poder convertir ciertos aminoácidos en otros, etcétera. Es decir, los procesos metabólicos necesitan sí o sí la presencia de estas proteínas que tienen una capacidad muy específica y además dependen de la célula que genéticamente va a hacer de que se expresen estas proteínas en ciertos entornos celulares y en otros no. Bien. Eh, ¿Qué es o qué uno determina como bioenergética? ¿Sí? Eh, Energía es todo lo que es capaz de realizar trabajo o generar calor, ¿sí? Y cuando hablamos de bioenergética, estamos hablando de justamente estas transformaciones que ocurren en los seres vivos. Tenemos que entender que las células, cuando necesitan nutrientes, y los absorben desde el medio, desde una bacteria, los hongos, las células nuestras, lo que hacen es capturar estos nutrientes del entorno justamente para degradarlos y obtener energía. Ahora, esta energía después termina siendo utilizada en los procesos metabólicos, es decir, que vamos a ver que se realiza algo que se denomina trabajo celular. Ahora, cuando hablamos de termodinámica, termo es calor y dinámica es movimiento. Es decir, la termodinámica va a estudiar que justamente cómo estas propiedades hacen de que los intercambios entre la materia que se absorbe y la energía que se obtiene y que después se dispone para transformar dicha materia en otros productos es la que se lleva a cabo dentro de las células, ¿sí? Y los seres biológicos, fíjense, que en realidad cumplen las leyes de la termodinámica. Nosotros podemos decir que las células son sistemas abiertos, que intercambian tanto lo que se denomina materia como calor con el entorno, ¿sí? En forma de energía, obviamente, ¿sí? Y estos sistemas, además, están acoplados. Y es muy importante que estén acoplados, porque cuando una reacción química o bioquímica desprende una cantidad de energía en forma de calor, esta energía automáticamente es transferida a ciertos procesos biológicos que logran de que la temperatura corporal sea constante. Es decir, las células se mantienen en un entorno en el cual las reacciones acopladas, esto es muy importante, las reacciones acopladas se van dando en tiempo y en espacio y no hay flujo de una cantidad de calor importante con el entorno. Distinto sería una reacción química. Si yo, por ejemplo, disuelvo hidróxido de sodio en agua y toco el matrazo o el vaso de precipitados donde ocurre la reacción, me voy a dar cuenta que la cantidad de calor que se libera es muy importante, si hay una elevación importantísima de la temperatura. En cambio, en las células esto no ocurre. ¿Por qué? Justamente porque los sistemas están acoplados. Un sistema, cuando desprende una cantidad de calor, hay otro que inmediatamente va a absorber esta cantidad de energía y no hay fugas de calor en el entorno. Ahora, por otro lado, en cualquier sistema termodinámico, y fundamentalmente los sistemas biológicos, hay procesos que son espontáneos y hay procesos que no. Y en dichos procesos, en los que no son espontáneos, por ejemplo, la hidrólisis de almidón a nivel de lo que ocurre en la saliva, en la boca, ¿sí? Es un proceso no espontáneo. Si yo, por ejemplo, no tuviera una enzima que degrada el almidón permanecería por
años y no se degradaría. En cambio, las enzimas son las que logran reducir, de alguna manera, ¿sí?, la factibilidad de este proceso, y el proceso ahora se torna en un proceso favorable. Ahora más adelante me voy a referir a esto con otros términos, pero para que vayan teniendo en cuenta de qué estoy hablando. Ahora, esto ya lo dije, la energía se define como la capacidad de proceder un cambio, que ya puede ser dado por una cantidad de calor que se genera en el medio o una cantidad de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo, recuerden que es una propiedad física, pero que también podemos hablar de trabajo celular. Por ejemplo, mover una sustancia en contra del gradiente, tanto químico como eléctrico, si electroquímico, por ejemplo, poder bombear sodio hacia el exterior de la célula y potasio hacia el interior, que son procesos que van en contra del gradiente, necesita energía, ¿sí? Y es así que justamente el trabajo metabólico se refiere a cualquier tipo de proceso en el cual la célula tenga que invertir energía, ¿sí? Y esa inversión de energía termina siendo una parte del calor que ya se generó cuando la célula capturó nutrientes, ¿sí? Fíjense que tiene el primer principio de la termodinámica, que es lo que dije hoy. La energía no se puede crear ni se puede destruir, solamente se transforma, y generalmente la energía de los sistemas, cuando uno habla de sistema, habla de cualquier proceso, cualquier sustancia o cualquier parte aislada del universo que yo aíslo para fines de estudio. Es decir, cuando hablo de sistema, recuerden que yo puedo tomar el sistema como la célula, y el entorno es lo que está rodeando a la célula, los cambios de pH, los cambios de temperatura, etc. Y el sistema y el entorno constituyen al universo, y la energía del universo permanece constante. Si ustedes recuerdan cómo se conformó el universo a través de un solo evento que fue único, que es el Big Bang. Este evento generó la expansión del universo, y el universo sigue en expansión, ¿de acuerdo? Sigue en cambio. Pero la energía que se generó en ese momento es la misma. Y de alguna manera podemos entender que esa energía permanece constante, pero va cambiando, obviamente, ¿sí? Tiene que cambiar de un sistema al otro justamente para permanecer constante, como que siempre tuviera lo mismo, pero va cambiando de una forma de energía a la otra. Acá tienen el primer principio de la termodinámica en forma matemática. Por favor, recuérdenlo a esto. Cuando hablamos de delta E, hablamos de la variación de energía interna de un sistema. Por ejemplo, la energía que podría tener la célula. Y esa variación de energía va a ser igual a la suma de una variable denominada calor por otra denominada trabajo, ¿sí? Y hay un convenio de signos, que es el convenio moderno, y por eso se habla de delta E y no de delta U. ¿En qué cambia? En realidad, en la convención de signos, nada más. Todo lo que el sistema, es decir, por ejemplo la célula, absorba, tanto sea en forma de calor como en forma de trabajo, incrementa su energía interna. Y todo lo que la célula realice sobre el entorno, es decir, desprendiendo una cantidad de calor o realizando un trabajo, disminuye su energía. Por eso se toma como signos positivos tanto el calor como el trabajo cuando se incorpora en un sistema, y negativos cuando salen del mismo. Esto es como el capital que uno puede tener en un banco, ¿sí? Si yo tengo el capital en un banco y deposito fondos, obviamente el capital aumenta. En cambio, si yo retiro fondos de esa cuenta, el capital disminuye. Entonces, todo lo que el sistema reciba, ya sea porque se le incrementa la energía en forma de calor o se le realiza un trabajo, es positivo. Todo lo que el sistema realice sobre el entorno, en forma de calor, o, desprendiendo calor o realizando trabajo, es negativo. Y este convenio moderno cambia solamente en un signo, ya que si ustedes leen algunos libros viejos van a encontrar delta U,
y es igual a calor menos trabajo. Es decir, lo que cambia únicamente es el criterio del signo del trabajo. El calor es igual. Ahora, yo algo hablé ya de esto, donde residía la energía que nuestras células pueden tomar de los nutrientes. Y en realidad, si ustedes recuerdan, tanto los hidratos de carbono, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos tienen en común que todos tienen carbono. Todas moléculas con esqueletos carbonados. Y en realidad, el enlace carbono-carbono, como es un enlace covalente, es un enlace fuerte. Y es así que generalmente podemos hablar, por ejemplo, de materias como los combustibles, los hidrocarburos, que son los que retienen esta energía, ya que fueron estructuras fósiles que a una profundidad y a una presión determinada se convirtieron ahora en petróleo, ¿sí? Y esto lo utilizamos desde hace muchos años como sustancias combustibles que cuando se combustionan, es decir, cuando entran en combustión, por ejemplo, los combustibles de los motores, liberan una gran cantidad de energía y esta energía es la que se utiliza para realizar un trabajo. Por ejemplo, mover los cilindros, ¿sí? Los pistones, perdón, que están dentro del cilindro. ¿De acuerdo? En cambio, en los seres vivos, las moléculas que se absorben o que se pueden tomar del medio ambiente actúan como nutrientes, es decir, son los combustibles de la célula. De ahí que estas biomoléculas, fundamentalmente los hidratos de carbono y los lípidos, que ya lo mencioné, actúan como una materia prima para que la célula pueda subsistir, ¿sí? Fundamentalmente en los organismos que vamos a ver ahora, que son heterótrofos, nosotros, que necesitamos nutrientes para poder sobrevivir. La célula obviamente va a transformar toda esta energía química y de esta forma puede realizar trabajo celular, ¿sí? Es decir, que fíjense que todo lo que se incorpora a la célula termina siendo una fuente para que la célula pueda hacer esto, trabajo celular, muy importante, muy importante. Las reacciones que van a ocurrir dentro de la célula, como dije hoy, que son no favorables o no espontáneas, ¿sí? Son las que se llevan a cabo con gasto de energía. Por ejemplo, el pasaje de moléculas a través de una membrana, ¿sí? Todas estas estructuras que necesitan energía para poder favorecerse, lo hacen a través de trabajo celular, ¿sí? La síntesis, por ejemplo, de moléculas propias, proteínas, la síntesis de lípidos que ocurre en el retículo endoplasmático liso, el movimiento de sustancias de una organela a otra, todas pueden requerir energía. Y la energía, recuerden que se almacena ¿en dónde? En las moléculas de ATP. Y de esta manera, esa energía es utilizada para trabajo celular. Esto es lo que dije recién, los organismos vivos deben capturar la energía del medio ambiente, ¿sí? Recuerden que hay dos estructuras principales, hay más, pero para hablar así en líneas generales, solo tenemos dos estructuras generales que podemos hablar. Los organismos que son autótrofos, es decir, que pueden generar su propia materia orgánica, las plantas, o los que son heterótrofos, los que necesitan los nutrientes para poder sobrevivir. Ahí tienen un ejemplo en las plantas. Las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y el agua, y de esta manera con el dióxido de carbono y el agua pueden formar moléculas como por ejemplo la de la glucosa, que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Se combina estas estructuras para formar moléculas orgánicas que las mantienen como una reserva alimenticia. En la segunda filmina que tienen en el centro, tienen una mitocondria, una organela que vamos a ver muy profundamente en los temas subsiguientes, ¿sí? Ya de cara a lo que es el metabolismo de las principales biomoléculas, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en los cuales ¿sí? Podemos ver que estas estructuras, las mitocondrias, tienen una participación en las células en las cuales pueden generar energía, ¿de acuerdo? Es decir, la síntesis de ATP, que se puede hacer a nivel de sustrato, se hace
con mucha más eficiencia en el interior de estas organelas que tienen doble membrana y además tienen estructuras plegadas que forman en el interior una zona electrodensa denominada matriz mitocondrial, ¿sí? Las dobles membranas hacen de que haya un gradiente electroquímico entre la membrana externa y la membrana interna, en donde los hidrógenos, los protones, son bombeados y de esta manera se puede sintetizar adenosintrifosfato, ¿sí? Por eso que podemos realizar trabajo muscular, ¿sí? Por eso que podemos realizar trabajo cardíaco, por eso que podemos realizar, por ejemplo, movimientos peristálticos de las estructuras de las paredes del estómago o del intestino, para poder absorber nutrientes y poder realizar la digestión. ¿De acuerdo? Temas que a veces no nos ponemos a pensar, pero fíjense que son fundamentales para la vida. Si no hay energía, no podemos sobrevivir. Y las mitocondrias participan activamente en la generación de energía. Ahí tienen lo que les decía hoy, las fuentes de carbono y energía para el metabolismo. La energía solar es la única fuente natural que alimenta en una forma muy, muy participativa a las plantas para poder generar, ¿sí?, estructuras propias, polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y de alguna manera, estas estructuras, por ejemplo, en los organismos heterótrofos que necesitan nutrientes, son las que van a desprender ahora desechos como dióxido de carbono y agua que son capturados por las plantas, y acá hay un ciclo que es el ciclo del carbono, ¿de acuerdo? Es decir, que estas estructuras, fíjese que son íntimamente necesarias para que los ecosistemas puedan subsistir, ¿sí? Los que se llaman consumidores, los productores primarios son las plantas, y los consumidores primarios son los herbívoros, de los cuales, por ejemplo, nos podemos alimentar nosotros, ¿sí? En todas las cadenas tróficas hay ciertas clases de jerarquías que dependen de alguna manera de la estructura de la especie y hace de que a través de estos ciclos las especies puedan sobrevivir. ¿Hasta acá se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Si quieren hago una pausita y me preguntan, lo que quieran. Si no, sigo. No, venimos, creo. Bien. Acá tienen, por ejemplo, lo que les decía recién, ¿sí? Nosotros tenemos un compuesto que, de alguna manera, es una estructura carbonada. Tiene carbono, hidrógeno, puede tener oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿sí? Y en presencia de oxígeno, a nivel de las células, este compuesto comienza a degradarse y se comienza a oxidar, ¿sí? Y este calor de combustión que se obtiene a través de la oxidación de los nutrientes, automáticamente genera energía que es almacenada, ¿sí? Hay varias formas. Una forma es directamente combustionarlo, por ejemplo, como si tuviéramos un compuesto carbonado y le agregamos, ¿sí?, o lo podemos, por ejemplo, con llama, o lo podemos hacer con alguna especie. Por ejemplo, fíjense que los automóviles, una chispa, las chispas de las bujías, solamente con la alta presión que tiene en el interior del cilindro, basta y sobra para que ese combustible reaccione y libere una gran cantidad de calor que hace que el motor se pueda mover, ¿sí? Este sería un proceso químico. En cambio, en las células, automáticamente, no por una reacción como ven ahí, sino por varias reacciones, que es lo que dije hoy, reacciones acopladas, esta energía es almacenada y es utilizada para trabajo metabólico. Ya vamos a ver después cómo esto se logra a nivel celular. Por eso se logra en varios pasos. Fíjense que en la primera ruta ustedes tienen un solo paso, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la variación de energía interna solamente depende de los estados finales e iniciales. Por eso ahí están al mismo nivel. Y no depende del camino recorrido, pero lo que es calor y lo que es trabajo sí depende del camino recorrido. Es decir, que fíjense que uno ocurre en una sola etapa y lo otro ocurre en varias etapas. De ahí que la célula pueda hacer estos procesos en varias etapas, almacenar la energía
y ser altamente eficiente a la hora de poder realizar trabajo metabólico con la energía que se absorbió en la degradación de los nutrientes. Bien, tres tipos de sistemas. ¿Se acuerdan que yo dije que sistema era toda porción del universo que se aislaba en fines de estudio? ¿Sí? Pero podemos tener tres tipos de sistemas. Las células son sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir que un sistema sea abierto? Que puede intercambiar, ¿sí?, tanto energía como materia con el entorno. Y eso es prácticamente visible. La célula puede absorber o eliminar, absorbe nutrientes, elimina dióxido de carbono y agua, y desechos, como por ejemplo restos nitrogenados como amoníaco, ¿sí? Y también puede absorber o de alguna manera poder generar calor con el entorno, y siempre con esta forma de acoplar energía a los sistemas metabólicos. Hay sistemas cerrados en los cuales solamente se puede intercambiar energía, y sistemas aislados o adiabáticos en los cuales no se intercambia energía y no se intercambia calor. Por ejemplo, un vaso con agua abierto a la atmósfera es un sistema abierto, ya que puede generar evaporación. El vapor va a hacer de que el volumen de agua con los días vaya disminuyendo hasta quedar sin nada, ¿sí? Y no hay nadie que se tomó el agua, sin embargo se evaporó. Y también puede intercambiar calor en forma de energía. ¿Por qué? Porque puede aumentar la temperatura externa y aumenta la tasa de evaporación, o al revés, disminuirle, la tasa de evaporación va a disminuir. Con lo cual, intercambia tanto calor como energía como materia. Un sistema cerrado es si al mismo vaso lo tapo. Si lo tapo se forma vapor de agua en la superficie del líquido, pero ese vapor va a tocar contra las superficies del recipiente y también sobre la parte líquida, sobre el lugar donde abandonó la estructura líquida para pasar a la fase gaseosa, con lo cual esas moléculas, al colisionar con la fase líquida, van a quedar entrampadas, hasta un momento en el cual la presión de vapor ya no va a cambiar. O sea que únicamente pueden cambiar energía, no materia, y un sistema aislado sería un termo, en los cuales un termo, por ejemplo, ideal sería la energía con el entorno. Un término nuevo, entalpía. ¿Qué es la entalpía? A ver, cuando nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, como qué sé yo, una bolsa de agua caliente, o tenemos estas semillitas que se utilizan hoy para elevar la temperatura de los pies cuando los tenemos fríos. Los dos sistemas, por ejemplo, las manos o los pies o lo que sea, y lo que les dije recién, la bolsa de agua caliente o las semillitas, están a distinta temperatura, ¿sí? Cuando los pongo en contacto, el calor fluye desde el lugar donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Siempre ocurre esto. Porque la forma de calor se puede manifestar como movimiento molecular, ¿sí? Y esta forma de movimiento molecular hace que las moléculas, al moverse más rápido, ¿sí?, el objeto o el cuerpo tenga mayor temperatura. Dicho esto, el calor o la energía en forma de calor, que es intercambiado en una reacción química, ya sea porque se pierda o porque se gana, se denomina entalpía. Cuando un sistema pierde energía, esta variación de entalpía es menor a cero. ¿Por qué? Porque la variación de entalpía, como la variación de energía, igual, siempre son el estado final menos el estado inicial. Y si el estado final tiene menos energía que el estado inicial, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser el signo? Si yo, por ejemplo, tengo final, el final es 2 y el inicial es 4. Es decir, al principio había más que lo que hay ahora. Ese signo va a ser negativo o positivo. Si hacen 2 menos 4, ¿cuánto les da? Menos 2. Con lo cual, la variación de entalpía es menor a 0. En cambio, cuando la reacción es endotérmica, precisa o absorbe energía en forma de calor, ¿sí?, del medio ambiente. Con lo cual, si el estado final es mayor que el inicial, 4 menos 2 me da 2,
¿sí? La variación de entalpía es mayor a cero. Y de ahí que desde el punto de vista químico o termodinámico, podemos decir que las reacciones pueden ser de tipo endotérmicas o de tipo exotérmicas. ¿Cuándo son endotérmicas? Cuando liberan, cuando absorben calor del medio ambiente. ¿Y cuándo son exotérmicas? Cuando lo liberan. Fíjense, ahí tienen la clásica estructura, ¿sí?, de gráfico de dos dimensiones, donde en un lado tengo la cantidad de energía y en el otro lado tengo el transcurso de la reacción. Y fíjense en la primera, tengo los reactivos y tengo los productos. Y los reactivos tienen menos energía que los productos. ¿Los ven? Con lo cual, cuando comienza a pasar la reacción, ¿sí?, los productos, al tener mayor energía, que lo veo con esta flecha que está acá, me está diciendo que de algún lado esta energía apareció. ¿De dónde apareció? Del medio ambiente, del entorno. Con lo cual, estas reacciones son endotérmicas, absorben calor. Vamos a ver después lo que es estado de transición, no me quiero adelantar, y energía de activación. Por ahora quédense solamente con esto, ¿sí? Y en una reacción exotérmica ocurre todo lo contrario. Los reactivos tienen mayor energía que los productos. A medida que transcurre la reacción, se libera una cantidad de energía y por eso estas reacciones son exotérmicas. Liberan calor hacia el medio ambiente. ¿Qué diferencia hay? Y esto es principal, con exotérmico y con, por ejemplo, exergónico, o con endotérmico y endergónico. Uno lo podría tomar como una frase o una palabra que fuera sinónimo. Y en realidad son sinónimos en cuanto a energía. Pero cuando hablo de calor o reacciones exotérmicas o endotérmicas, estoy hablando de energía cinética. En cambio, cuando hablo de endergónico o exergónico, hablo de energía potencial. A ver, ahí tienen, por ejemplo, un dibujo que aparece en muchos libros, en el cual hay un hombre, un muchachito, que lo que quiere hacer es elevar una piedra hasta una cuesta, ¿sí? Se esfuerza, es decir, pone una cantidad de trabajo en este proceso, y lo que vamos a ver que al tenerla en la piedra, en lo alto, la piedra tiene ahora una mayor energía potencial. ¿Por qué? Porque la energía potencial, y lo pongo acá en el chat para que lo tengan, ¿sí? La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por algo que es la altura. Acá me quedó mal la masa, esperen. Masa por gravedad por altura. ¿Lo ven ahí? Anótenlo a esto. Quiere decir que, fíjense, que depende prácticamente de la masa y de la altura, porque la gravedad es constante, ¿sí? Si yo tengo una piedra que la elevo a una determinada altura, por ejemplo, cuando está en la mitad de esa cuesta, tiene la mitad de la energía potencial que tendría cuando está arriba. Y tiene prácticamente más energía potencial que la que tiene cuando estaba abajo, ¿sí? Ahora, esa energía potencial, si yo la piedra la suelto, se devuelve cuando desciende la cuesta. Es decir, la piedra puede descender porque tiene energía. Si estuviéramos a la misma altura, la piedra no se mueve si no la empujo, si no realizo un trabajo sobre la misma. Ahora, esta energía potencial, ahí hago una pregunta, ¿en qué se transforma? Una vez que la solté y rueda hacia abajo. En energía cinética. Energía cinética. Muy bien. Es decir, la energía, lo escribo acá, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad, no puedo poner cuadrado, lo pongo así, elevado al cuadrado. Es decir, que la energía cinética, que también como la potencial dependen de la masa, no depende de la altura, depende de la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué energía se mantiene constante todo el proceso? Desde que subí la piedra hasta la cuesta y que la solté. ¿Recuerdan de la secundaria esto? Hay una energía que vincula a las dos.
que permanece constante en todo el proceso. Porque miren una cosa, cuando la piedra está abajo, ¿sí? Que está digamos, que el chico la va a empezar a empujar. Prácticamente la piedra ahí no tiene energía, ¿sí? Pero cuando la comienza a empujar, la piedra comienza a cargarse de energía potencial. Cuando la suelta, devuelve esa energía, la misma, en forma de energía cinética. Y esta energía se denomina mecánica. La energía mecánica es la suma de las energías potenciales y cinéticas, y se mantiene constante. De ahí que no viola el primer principio de la termodinámica, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de proceso endergónico o exergónico, me refiero no al calor, sino al trabajo. Por eso las células, ¿sí? Es más correcto hablar de procesos endergónicos y exergónicos, porque en realidad toda la energía que absorben o que de alguna manera van a ceder en el medio la hacen en forma de trabajo, no en forma de calor, que es lo que dije, ¿se acuerdan?, hace 10 minutos atrás. En donde como acá no puede haber procesos en los cuales la célula sufra aumento de temperatura porque hay mayor disipación de calor, todo se realiza en forma de trabajo metabólico. ¿Quedó claro el concepto? Es muy importante esto, ¿eh? Entonces, una pregunta, profesor. Sí, lo que Cuando quiera. hablemos entonces de las reacciones, Ujú. nosotros, en vez de mencionar a reacciones exotérmicas o endotérmicas, mencionamos exergónica o endergónica. Más que la reacción, tenés que tener en cuenta el proceso. La reacción sí es exotérmica, porque libera calor, ¿está claro? Pero el proceso es exergónico. ¿Se dan cuenta lo que es reacción y Claro, proceso? Que son dos cosas que a pesar de que uno piense que son iguales, son distintas. Una cuestión de que la reacción química o bioquímica, obviamente cuando se rompe un enlace se libera calor, ¿sí? Pero si ese calor fuera disipado hacia el medio ambiente, la cantidad de calorías que se disipan haría que sea una combustión espontánea, es decir, que la célula no podría mantener un gradiente de temperatura en una temperatura constante. Con lo cual, para poder mantenerla, necesita invertir automáticamente esa energía en parte del proceso metabólico, por ejemplo, la síntesis de ATP. ¿Está claro? Vamos a ver que en todo este proceso, hay una cantidad de energía libre, que es lo que está ahí abajo, que es delta G, que es una cantidad de energía que se aprovecha o que se requiere cuando hay trabajo metabólico. Vamos a llegar al nudo de este punto un poquito más adelante, pero lo que tienen que entender ahora, de que es imposible mantener la temperatura de la célula si hubiera un flujo de calor importante en cualquier reacción bioquímica, con lo cual que este flujo obviamente se produce porque se rompe un enlace químico, pero automáticamente este enlace, cuando se rompió, eso es dado a algún intermediario metabólico o alguna reacción acoplada para que justamente no haya un incremento de energía importante dentro del entorno celular. ¿Quedó en cuenta la diferencia de lo que es el proceso en sí? Porque esto es lo importante. Entender que los procesos están vinculados, que no son libres, y que las rutas metabólicas en realidad son estos procesos bioquímicos que son los que nos van a guiar para el estudio de lo que sigue en adelante. ¿Quedó claro la diferencia entre una cosa y otra? ¿Sí? sí, sí, está bien. 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 Otro término importante, entropía. ¿Qué significa entropía? Desorden. Un sistema tiene una alta entropía cuando es desordenado, por ejemplo, un gas. Y un sistema tiene una baja entropía cuando es altamente ordenado, un sólido. Por ejemplo, si tengo hielo, un cubito de hielo, y le agrego temperatura en forma externa, se va a terminar, ¿sí?, pasando a agua líquida, y si sigo elevando la temperatura, va a pasar el estado gaseoso. ¿Por qué digo que aumenta la entropía? Porque en el hielo, las moléculas de agua están altamente ordenadas formando cristales. Si agrego temperatura, voy a hacer que esas moléculas se comiencen a mover hasta cierto punto en el cual ahora pasan a la fase líquida, y ahora estas moléculas ya no están ordenadas
sino que se mueven constantemente. Rompen y enlazan automáticamente los enlaces puente de hidrógeno en forma constante. Pero si sigo agregando energía, rompo esos enlaces y ahora las moléculas están en un estado caótico, que son los gases, con lo cual la entropía aumenta. En viceversa, si yo quiero ordenar digamos, la sustancia, si yo tengo, por ejemplo, que el agua la quiero solidificar, quiero formar hielo, la tengo que ordenar. Con lo cual, la segunda ley dice, que es lo que yo dije al principio con el Big Bang, que el universo tiende siempre a aumentar el desorden, es decir, a aumentar la entropía. Pero, fíjense que los sistemas orgánicos, al contrario, tienden a disminuirla. Es decir, nosotros tendemos a ordenar, de ahí la palabra homeostasis, nuestro sistema celular en pos de desordenar el exterior. Por eso, la alta polución ambiental. ¿Está claro esto? Es decir, que los sistemas vivos tienen procesos entrópicos que tienden a disminuir la entropía, pero en pos de que van a aumentar la entropía externa. Por eso generalmente los sistemas entrópicos es como si tuvieran, por ejemplo, las barajas, las cartas, y el mazo totalmente ordenado lo comienzan a mezclar. ¿Qué les parece? ¿Aumentan o disminuyen la entropía? Tienen las cartas ordenadas del 1 al 12, todas por palo, y las comienzan a mezclar. ¿Qué les parece? ¿Aumentan o disminuyen la entropía? En ese caso, aumenta. Y si al revés, si las ponen por orden y las empiezan a ordenar por palo, están disminuyendo la entropía. ¿Está claro? Las células, fíjense, que vamos a ver esto más a continuación, cuando tomo una estructura molecular, por ejemplo el almidón es una estructura sola, formada por muchas moléculas de glucosa. Y cuando de alguna manera estas moléculas de glucosa se empiezan ahora a separar de la unidad que es el almidón, ¿qué les parece? ¿Aumenta o disminuye la entropía? Aumenta. Tiene que aumentar, ¿está claro? Por eso ahora vamos a ver dos procesos, el catabolismo y el anabolismo. Y vamos a ver cómo se dan estas dos leyes, la del principio energético y la segunda ley de la termodinámica, que son muy importantes las dos para poder entender justamente la tercera ley, que es la energía libre de Gibbs. Acá la tienen, fíjense. Una reacción es espontánea cuando justamente la energía libre de Gibbs, que es lo que mostré 2 filminas atrás, ¿sí?, es menor a 0. En cambio, es no espontánea cuando la energía libre de Gibbs es mayor a 0. En los procesos, normalmente, tenemos que entender que la energía libre se manifiesta como la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Es decir, que estos términos ahora, la variación de entalpía y la variación de entropía, o sea, delta H y delta S, están vinculados con una función matemática que es delta G. Y en los procesos en los que ocurre una reacción bioquímica, por ejemplo, de A hasta B, ¿sí?, en donde el nivel energético de A es mayor que el nivel energético de B, fíjense que delta G es menor a 0. Es decir, en los procesos que son como, si transcurre la reacción y A está a mayor energía que B. Lo vimos recién. ¿Espontáneo? Es espontáneo, sí, ahí estamos diciendo que es espontáneo. Pero ¿qué dice abajo? Fíjense. Es como exergónico, es decir, Exergónico, libera energía. que libera energía en forma de ¿qué? ¿De calor o de trabajo? Por lo que vimos recién. De calor. Recuerden, De trabajo. en forma de trabajo. ¿Se acuerdan? Porque es un proceso. Recuerden que cuando hablamos de exergónico o endergónico hablamos de procesos metabólicos. Ya de ahora sí le ponemos ese rótulo. En cambio, al revés. Si transcurre la reacción y C tiene menor energía que D, delta G es mayor a 0. El proceso no es espontáneo, ¿de acuerdo? Y los procesos son endergónicos, quiere decir que necesitan de alguna manera trabajo metabólico externo, ¿de acuerdo? Necesito incorporar de alguna manera alguna fuente
para que esto ocurra. Y esto generalmente ocurre, ambos procesos en nuestro entorno, vamos a ver que ocurren gracias a estas proteínas denominadas enzimas. Bien, ¿cómo relacionamos las dos cosas? ¿Sí? Cuando hablamos de reacciones celulares acopladas, que es lo que vengo hablando de hoy en las primeras palabras, ¿sí? Normalmente lo que tenemos que entender que las reacciones se dan una a otra en forma en la cual las reacciones están totalmente unidas en el entorno celular, ¿sí? Y hay dos vías del metabolismo que, lo marco desde ahora, solamente se pueden estudiar de esta manera con una finalidad de estudio. Pero las vías están íntimamente relacionadas, no están divididas como si fueran un capítulo de historia y uno de geografía, sino que ambas reacciones ocurren en la célula y algunas reacciones ocurren en las mismas células, en procesos distintos, en organelas distintas, pero al mismo tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de catabolismo, hablamos de cualquier reacción de oxidación, y recuerden que oxidación es la pérdida de electrones, ¿sí? En las cuales estos electrones se transfieren a algunas moléculas que a la vez están oxidadas y que se pueden reducir. Y de esta manera se libera energía. En cambio, en el anabolismo, las moléculas capturan los electrones de dichas moléculas reducidas y precisan energía. Es decir, cuando hablamos de catabolismo, eso está acá, ¿sí? Hablamos de metabolismo intermediario, porque el metabolismo, ¿qué es? Acá lo definí. Es el conjunto de reacciones bioquímicas que se produce en el interior de la célula que conducen ¿a qué? A la transformación de unas biomoléculas en otras. En donde, cuando hablamos de anabolismo, vamos de moléculas complejas a partir de moléculas simples. En cambio, cuando hablamos de catabolismo, hablamos de que se degradan moléculas complejas para llegar a moléculas simples, ¿sí? Por eso, ambas rutas están íntimamente vinculadas. Ahí tienen anabolismo, moléculas simples, necesita energía y forma moléculas complejas. Por ejemplo, síntesis de proteínas. Por ejemplo, replicación del ADN. Por ejemplo, síntesis de glucógeno, gluconeogénesis, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de catabolismo, hablamos de moléculas complejas, almidón, por ejemplo, ¿sí? Lípidos, grasas que se incorporan con la dieta, proteínas que liberan energía, pero que terminan siendo moléculas simples. Los polisacáridos en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos, los lípidos en ácidos grasos y glicerol, etc. Bien, ahí tienen algunos ejemplos. Catabolismo degradativo y oxidativo. Degrada sustancias y oxida esas sustancias. Genera energía, produce ATP. Los productos finales e intermediarios son materias primas del anabolismo. Es decir, si no hubiera estas sustancias, a ver, ustedes recuerden que hay enfermedades, por ejemplo, metabólicas, en las cuales hay aminoácidos o lípidos que tienen que ser, obviamente, ingeridos con la dieta, que se denominan esenciales. De ahí que necesitemos estas sustancias para poder fabricar sustancias propias. Por eso cuando hablamos de catabolismo, hablamos de lisis o degradación o hidrólisis. Son tres términos que son sinónimos. Cuando hablamos de anabolismo, hablamos que es sintético. Vamos de moléculas simples a complejas. Glucosa a glucógeno. Aminoácidos, proteínas. Nucleótidos, ácidos nucleicos. Y a la vez es reductivo. Necesita o consume energía en forma de ATP del medio ambiente. Y los productos finales, a la vez, pueden ser materias primas del catabolismo. ¿Por qué? Vamos a ver que ¿por qué generamos glucógeno hepático y muscular? Para después degradarlo. Y en las horas en las cuales no consumimos alimentos o hacemos actividad física, ese glucógeno es el que aumenta la glucemia a nivel del circulatorio, por lo menos el hepático, y el muscular es el que nutre a las células para el ejercicio físico. De ahí que se habla de génesis o nuevo, ¿sí? Génesis quiere decir de nuevo, poder sintetizar a partir de
lo que absorbemos como nutrientes. De ahí que si ustedes ven esta filmina pueden entender que ambos procesos están íntimamente relacionados, ¿sí? Ahí tienen lo que les dije recién, ¿sí? Proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, ingeridos con la dieta. Termina siendo los polisacáridos monosacáridos, los ácidos nucleicos nucleótidos, las proteínas aminoácidos, los lípidos, glicerol, ácidos grasos, y acá faltaría el colesterol que no estaba en esta filmina, no importa, ¿sí? Pero recuerden que también se absorbe con la dieta. Esto termina siendo, por varias rutas metabólicas, ¿sí?, un combustible de un ciclo que vamos a ver preferentemente, que es el ciclo de Krebs, que está acá con flechitas. Esto dona electrones, ¿sí?, desprende dióxido de carbono, y gracias al oxígeno y el agua puede sintetizar ATP. ¿De acuerdo? Oxígeno que captura los electrones, ya lo vamos a ver, forma agua, y se da la síntesis de ATP a nivel mitocondrial. De ahí que las fases de anabolismo y catabolismo, como mencioné hoy, están íntimamente relacionadas, y son rutas metabólicas de ida y vuelta, donde a nivel regulatorio celular, cuando una ruta se favorece, la otra se interrumpe. Esto es como si fueran por la ruta y tuvieran un corte de ruta en un lado, en donde los van a parar y van a hacer pasar al otro carril, y ustedes van a esperar. Acá ocurre en la célula exactamente lo mismo. Está regulado a través de los productos que se van generando en el metabolismo intermediario. Ahí tiene la misma filmina, pero dado ahora con un resumen. Fíjese, nutrientes producidos que se ingieren con la dieta, producen energía a nivel catabólico, y se eliminan, por ejemplo, dióxido de carbono, agua y amoníaco en nuestro caso. Nosotros somos ureotélicos, eliminamos amoníaco en forma de urea. Ya lo vamos a ver en el ciclo de la urea al final de la materia. En cambio, gracias a todos estos procesos, el ADP se transforma en ATP, y ahí se almacena para el trabajo biológico, que es lo que dije hoy: contracción muscular, transmisión del impulso nervioso, transporte activo de sustancias, biosíntesis de sustancias propias, etc. Y estos precursores sencillos que quedaron de la vía catabólica son utilizadas en la vía anabólica para hacer moléculas propias, ¿de acuerdo? Obviamente con la utilización ¿de quién? Del ATP, que es el que actúa como un intermediario de dador y que puede ceder energía. Yo tengo una pregunta, Sí, profe. sí, Ahí en la filmina anterior, viste que cuando ibas de ATP a ADP te lo marcaba como proceso anabólico, sí. pero no sería un proceso catabólico porque cuando pasa de ATP a ADP libera energía, ¿o no? En realidad las reacciones están acopladas. El ATP lo que hace es, sí, pero recuerde que esta energía es necesaria para la síntesis. Es como si vos, por ejemplo, en tu trabajo cobrás el sueldo y después lo gastás. ¿Se entiende esto? El cobrar el sueldo requirió un trabajo tuyo, ir a trabajar todos los días, ¿sí? Ese dinero que tenés almacenado lo utilizás para comprar comida o para hacer cualquier requerimiento que necesite esta moneda que es el ATP para el trabajo celular. Si, por ejemplo, si hubiera interrumpida la síntesis de ATP a través del metabolismo celular, que eso, por ejemplo, puede ocurrir cuando a las bacterias le das un antibiótico y le cortás la síntesis de ATP, la célula se condena a la muerte, es como si vos te quedaras sin trabajo, ¿sí? Es decir, no recibís un importe monetario y tampoco podés gastarlo, no podés sobrevivir. ¿Se entiende esto? Es decir, el ATP es un intermediario metabólico. Por eso se sintetiza a través de las reacciones oxidativas, pero se requiere a través de las reacciones, ¿sí?, de reducción, porque si no fuera por la energía del ATP, los procesos de, por ejemplo, contracción muscular serían imposibles. El impulso nervioso también sería posible porque la bomba sodio-potasio ATPasa es la que recompone el potencial de membrana. ¿Se entiende esto? O el transporte activo, mover sustancias en contra del gradiente. El ATP es un intermediario. Por eso yo les dije recién que las reacciones catabólicas y anabólicas se estudian por separados, pero conviven en algún entorno. Y acá tenés un ejemplo fundamental, que el ATP se sintetiza en una vía, pero se degrada en la otra. ¿Quedó claro?
Bien, perfecto. Fíjate lo que te dice abajo, la hidrólisis del ATP proporciona ¿qué? La energía libre para impulsar reacciones endergónicas, energéticamente favorables, porque si no, nunca ocurrirían. Por ejemplo, a ver, si vos tenés aminoácidos en el pool, ¿sí?, del citoplasma, los aminoácidos se pueden convertir automáticamente en proteínas, ¿qué te parece? ¿Podrían solos, sí, formar una proteína si no intervinieran, por ejemplo, los ribosomas y el GTP, que es igual que el ATP a nivel energético, para unir los aminoácidos en el enlace peptídico, porque se necesita energía? ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Es decir, que Sí. espontáneamente sería imposible que si vos tirás aminoácidos dentro de la célula, se conforme una proteína. ¿Se entendió? Pero esa energía, ¿de Sí, dónde sí. proviene? Y de la hidrólisis de otro proceso, que no tiene que ser el mismo. Porque el ATP se sintetizó, por ejemplo, a nivel de la degradación de la glucosa, que no tiene nada que ver con la síntesis de proteínas. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Sí, sí, gracias. Bien. Ahora, para que todo esto ocurra, para que todo esto que estoy hablando ocurra, necesitamos enzimas. ¿Por qué? Porque las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué es un catalizador? A ver, hay reacciones químicas que pueden ocurrir espontáneamente. Por ejemplo, si yo dejo una manzana, ¿sí?, y le saco la cáscara y la dejo, por ejemplo, arriba de una mesa, o hasta si la dejo en la heladera, ¿qué pasa con la manzana? ¿Nunca cortaron la mitad de una manzana y se comieron la mitad? ¿Qué le pasó a la manzana? ¿Qué es Se lo que ven oxida. ustedes? Se oxida. Y la pregunta es, ¿por qué se oxidó? O sea, porque el oxígeno es un oxidante fundamental en el medio ambiente. Y esa oxidación se denomina pardeamiento no enzimático. No se oxida por la presencia de enzimas, ¿sí? Si yo pongo hielo arriba de la mesada, se funde. Y acá no hay nada que genere el proceso salvo la temperatura del entorno. Es decir, que no hay catalizadores para estas reacciones. En cambio, si yo quiero, por ejemplo, como dije recién, formar una proteína a través de un proceso, necesito energía. Y si necesito una reacción bioquímica, como por ejemplo degradar el almidón en la boca, necesito una enzima. Necesito algo que lo catalice. ¿Qué quiere decir que lo catalice? Que aumente la velocidad eficaz en las condiciones fisiológicas. Eso quiere decir que catalice. Porque la velocidad, si no, se daría muy lentamente en el tiempo o directamente el proceso no ocurriría porque no es espontáneo. Y las enzimas dependen, como cualquier proteína, del cambio de la acidez o basicidad del medio, es decir, del pH, de la temperatura y aparte del entorno de los cofactores iónicos. Es decir, que depende de ciertos factores para que la enzima sea activa, ¿sí? Porque si no, la enzima no es activa y no puede producir el cambio, ¿sí? Y la proteína generalmente, la enzima generalmente es una proteína, yo lo dije en la clase pasada, o ARN, que yo lo dije como una excepción, ¿sí? Un ARN que tiene función enzimático. ¿Qué hace? Cataliza la reacción y generalmente son altamente específicas. ¿Qué quiere decir? Que no catalizan cualquier reacción, solamente algunas, ¿sí? Y generalmente van a actuar con uno o al menos con dos sustratos para producir la reacción y que se genere un producto, ¿sí? Ahora, en esto obviamente aumentan la velocidad de reacción en millones de veces y lo que hace la enzima es reducir la energía de activación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es esto en una filmina. Miren acá. Esta es la filmina que yo mostré hoy y que la dejé para poder mostrarla después. ¿Qué es la energía de activación? Para que una reacción se produzca, necesitan los reactivos no solo encontrarse en tiempo y en espacio, sino tomar determinadas posiciones. ¿Para qué? Para que se puedan romper ciertos enlaces y para que se puedan unir otros. Por ejemplo, si yo quiero a partir de hidrógeno y oxígeno formar agua, una reacción típica,
Los enlaces del hidrógeno y los enlaces del oxígeno se deben de romper para después combinarse y formar la molécula de agua. Esto implica que necesita una cantidad de energía para que esto se produzca. A esa energía se denomina energía de activación. Y hay un estado de transición en los cuales los enlaces entre las moléculas ahora están parcialmente rotos, pero todavía permanecen unidos. Cuando se venció esta cuesta, ahora la reacción se lleva a cabo y la reacción ya no es reversible. ¿De acuerdo? Fíjense, ahí tenemos en una reacción tanto endotérmica como exotérmica, como a partir del estado de transición, una vez que vencí esta cuesta, la reacción se lleva a cabo y ahora el proceso forma a través del reactivo o también sustrato que se forme el producto. Ahora, ¿qué es la energía de activación? Es la mínima energía necesaria para que un proceso se lleve a cabo. ¿Cuál es la diferencia con y sin enzima? Miren acá. Lo que está en violeta es sin la enzima, con lo que está en verde es la enzima. ¿Qué les parece? La reacción catalizada por la enzima, ¿qué es lo que hace? ¿Disminuye a quién? Muy importante porque esto lo pregunta siempre. ¿Qué es lo que disminuye? No te escucho. A la energía de activación Exactamente, necesaria. exactamente. Con lo cual, miren una cosa importante, ¿sí? Esto es esquemático, ¿no? Si disminuye la energía de activación, y esto por favor recuérdenlo, la enzima no se consume en el proceso catalítico. A ver, un catalizador químico, dióxido de manganeso, por ejemplo, cuando yo lo pongo para que catalice la reacción de descomposición del clorato de potasio, se consume. Si quiero seguir con la reacción, lo tengo que seguir agregando. En cambio, la enzima no se consume en el proceso y puede hacer otra ronda de reacción. Con lo cual, ¿qué es lo que favorece? Que como la energía de activación se disminuye, el proceso se puede dar repetidas veces y utilizar prácticamente la misma energía, pero en vez de hacer un proceso, lo puede hacer cientos o millones de veces. De ahí que la enzima hace de que el proceso ahora sea favorable y que ese delta G sea menor. ¿Quedó claro? ¿Se entendió cómo actúa una enzima? Ahí tienen una reacción termodinámicamente posible y una reacción cinéticamente posible. ¿Qué es lo que se diferencia? Delta G. Porque justamente mide la energía de activación a nivel termodinámico de lo que puede ocurrir cuando la reacción es favorable o no. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo tengo una reacción termodinámicamente posible, es la que justamente va a implicar que haya una cantidad de energía libre que se utilice para el proceso, ¿sí? En cambio, cuando es cinéticamente posible, fíjense que esta cantidad de delta G, ¿sí? Prácticamente puede ser, ¿sí? Despreciable en relación a la cantidad que sí necesita la célula para poder realizar, por ejemplo, la actividad, la cinética de una enzima a medida que transcurre el proceso. Ahora, ¿cómo funcionan las enzimas? Lo que dije hoy, aceleran el proceso a través de que un sustrato se transforma en producto. Y recuerden que una enzima es una proteína. Y si es una proteína, ¿qué estructura tenía? Por lo que vimos en la clase pasada. Para que sea una proteína, tiene que tener ¿qué estructura? Al fin y al cabo, de las que vimos. Al menos, esto ya repaso. ¿Un amino y un ácido? No, no, no. Proteína, proteína. Ya hablamos de proteínas. ¿Sí? Tienen ahí la respuesta. Para que sea una proteína y que pueda actuar, necesita estructura tridimensional, es decir, terciaria. ¿Está claro? Muy importante esto, ¿eh? Si no tiene estructura terciaria, no puede ser funcional. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que en el espacio
genere dominios, y uno de esos dominios se denomina centro activo, que es donde va a ocurrir la reacción bioquímica realmente, ¿sí? Y hay enzimas que tienen más de un centro activo, es decir, que se denominan en sí alostéricas, porque a medida que el sustrato se agrega a través de un primer centro activo, hace de que la enzima pueda cambiar de conformación y quede el segundo o el tercer sitio activo después dispuestos y acelera la reacción muchísimo más, ¿sí?, fácil en el espacio y en el tiempo. Miren acá. Ahí tenemos la enzima. La enzima con el sustrato, ¿sí?, se une y ahora libera lo que es los o el producto. Va a depender de la reacción bioquímica, ¿sí? La fórmula clásica es que enzima más sustrato me forma un complejo enzima-sustrato, que es justamente el complejo que habíamos hablado con el que tiene la energía suficiente para luego devolver la enzima al entorno y formar un producto. De ahí que se llama unión de sustrato o etapa catalítica. Y esto tiene constantes de reacción. Y estas constantes de reacción hablan de que el proceso se da en ciertas condiciones en las cuales la enzima se une al sustrato en ciertas condiciones en las cuales el pH y la temperatura y el entorno celular tengan que ser favorables. Porque hay enzimas, por ejemplo, lo vamos a ver en la parte de digestivo, cuando el almidón pasa al estómago, como cambia el pH abruptamente, la amilasa ahora, ¿sí?, que actuó sobre el almidón, y ahora hay dextrinas en el estómago, ¿sí?, la amilasa ya no es activa. De ahí que necesita una segunda amilasa a nivel del intestino, producida por el páncreas, para que se terminen de hidrolizar las dextrinas en moléculas de glucosa. Dos modelos posibles. Modelo llave, cerradura, modelo de acople o encaje inducido. ¿En qué se diferencian estos? El modelo llave-cerradura habla de que si el sitio activo es la cerradura, el sustrato es la llave. Es decir, que no hay, como si fueran los autos, no hay más de una llave para que pueda encender, o al menos tenemos un duplicado, ¿no? Pero la llave tiene que abrir solamente dependiendo de la conformación espacial de la cerradura, ¿sí? Este modelo, el modelo digamos, de llave cerradura, se cambió hace un tiempo. ¿Por qué? Porque se vio que había enzimas que podían reaccionar con más de un sustrato. Por ejemplo, las poligalacturonasas, que son enzimas que degradan, ¿sí?, la pared de la célula vegetal, pueden actuar tanto con pectina como sustrato, como con ácido péctico, ¿sí? Y esto hace de que haya cambiado este concepto y se diga que el sitio activo es un sitio moldeable, en cuanto, obviamente, no cualquier sustrato, pero sustratos que espacialmente sean muy similares pueden hacer que justamente el sitio activo se amolde ahora al sustrato y convierta esto en producto. ¿Se entienden las dos diferencias? ¿Sí? Por eso el concepto moderno de acople o encaje inducido es el más correcto, ¿sí? Diferencia del concepto viejo de llave-cerradura que prácticamente ya quedó en desuso. Pero los dos son modelos que sugieren cómo la enzima puede transformar al sustrato en un producto. Ahí tienen el modelo de encaje inducido, en donde fíjense que se ubican el o los sustratos, puede ser uno o más, y se transforman el o los productos, ¿sí?, a medida que justamente en los sitios activos o el sitio activo cambia su conformación para unirse al sustrato. Ya terminamos. Cofactores y coenzimas, muy importante. Las enzimas suelen tener cofactores, ¿sí? ¿Para qué? Para poder acelerar aún más la velocidad de reacción. Hay cofactores, por ejemplo,
que son cationes metálicos, que yo ya los mencioné anteriormente. Por ejemplo, el magnesio, el zinc, ¿sí? El hierro, etc. Y hay algunas moléculas orgánicas que se denominan, que las vamos a ver más adelante, que se denominan coenzimas, muy importantes. El NAD, el NADP y el FAT, ¿sí? Son intermediarios metabólicos, que son coenzimas que van a actuar tomando electrones del medio, ¿sí? En un estado oxidado y reducido, y pudiendo ceder estos electrones en la cadena transportadora de los electrones a nivel mitocondrial. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante que lo vean ahora en el concepto, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de apoenzima, ¿sí? Es la fracción proteica. Y cuando tenemos la fracción proteica más el cofactor, hablamos de holoenzima, ¿de acuerdo? Por eso a veces las apoenzimas, ¿sí? Sin su cofactor, no son viables, no pueden hacer la reacción metabólica. Ahí tienen algunos factores que pueden alterar, como a cualquier proteína, y esto lo hablamos la clase pasada en procesos de desnaturalización, la concentración de sales hace de que la estructura secundaria o hasta terciaria pueda cambiar su conformación y ahora se pierde la función biológica. Lo mismo ocurre con la temperatura porque se pueden desnaturalizar, y lo mismo ocurre con el pH porque modifica la carga, ¿sí? Iónica del entorno por los cambios de basicidad o acidez, y eso hace de que la estructura tridimensional de la enzima se pierda, con lo cual se pierde la función biológica. Bien, y los dejo con un tema para la semana que viene, para ya empezar a ver la parte metabólica en su contexto general. Fíjense que las distintas organelas, esto por favor repásenlo, ¿sí? Pueden actuar en ciertos procesos metabólicos, y acá está lo importante y el cierre de la clase de hoy. ¿Por qué? Porque las enzimas, como cualquier proteína, tienen también sitios en donde la célula las requiere para trabajo metabólico. Por ejemplo, en los ribosomas, la síntesis de proteínas. En el Golgi, la maduración de ciertas glucoproteínas, otros componentes de las membranas, y la participación de estas para procesos citológicos que son favorables únicamente con la presencia de las mismas. En el retículo endoplasmático liso, por ejemplo, la síntesis de lípidos. En el núcleo, la replicación del ADN, etc. Es decir, todos estos procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula normalmente se dan a través de la presencia de enzimas, ¿sí? Y por eso son tan importantes y tan específicas, y no cualquier enzima puede realizar cualquier función metabólica, y no cualquier función metabólica es realizada a través de cualquier proceso enzimático. De ahí que sean altamente específicas, y que en algunas células su presencia es constante y en otras nunca va a ocurrir. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Preguntas? Acá les bajé, que lo puse por acá. Esperen. Bueno, acá está el seminario 3, que es el que comenzaría con esta parte y lo vamos a terminar la semana que viene, ¿está claro? Este es el que ya tienen para empezar a hacer. Algunas cosas ya las saben, y otras, bueno, van a tener que leerlas y las terminaremos de cerrar la semana que viene, ¿de acuerdo? ¿Sí? Buenísimo. Esperen un cachito. Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime, sí. El contenido calórico, por ejemplo, de las proteínas, Sí. esas calorías y esa, por ejemplo, liberación de ATP puede ser usada para cualquier reacción, por ejemplo, para un trabajo mecánico, más allá que las proteínas, por ejemplo, una vez que se dividen en aminoácidos puede tener un destino plástico o estructural. En realidad las proteínas que se absorben con la dieta, primeramente ya lo vamos a ver en la última parte, pasan a formar parte del pool de aminoácidos intracelular, ¿sí? Ahora, cuando vos hidrolizás el enlace peptídico, obviamente se libera energía,
esa energía es capturada automáticamente para trabajo metabólico. Ahora, eso hace de que en el concepto, las proteínas que se ingieren con la dieta, ¿sí?, a pesar de que uno supone que puedan ser una fuente principal de energía, son ínfimas en relación a la oxidación de los hidratos de carbono y de los lípidos. ¿Está claro esto? Es más, vamos a llegar al fin de la materia y ustedes van a ver que las proteínas de nuestro sistema, por ejemplo las proteínas musculares, son las últimas que se hidrolizan, porque esas proteínas son necesarias para el trabajo muscular y se hidrolizan únicamente en condiciones de emisión. ¿Está claro esto? Es decir, cuando uno le da aminoácidos, los aminoácidos son fuente energética y hay aminoácidos que pueden formar glucosa, hay aminoácidos que se pueden hidrolizar para mantener una fuente energética. Pero recordad que las proteínas no actúan como una fuente de energía directa. ¿Está claro esto? Sino indirecta. Las fuentes energéticas que utilizamos normalmente son los hidratos de carbono en la primera línea, que son los que primero se hidrolizan, en la segunda línea los lípidos y los aminoácidos del pulso citoplasmático, y en la última línea las proteínas. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Claro, claro, perfecto. Son mucho menos eficientes que los hidratos y las grasas. Pero Obviamente. esas calorías contenidas que uno las ingiere, ¿a dónde van? Ese poder calórico, a eso me refiero. Ese poder calórico se utiliza para la síntesis de ATP, por ejemplo. ¿Tá? Cuando vos rompes un enlace peptídico, rompes un enlace covalente. Ese enlace covalente que se rompe puede servir para que un compuesto que está de alguna manera oxidado se reduzca, por ejemplo, el NAD. ¿Sí? Y ese intermediario metabólico es el que va a la mitocondria y ahí devuelve los electrones para esa cantidad de energía. Por eso dije que son acoplados. Esa energía nunca se puede desprender en el entorno celular. ¿Se entiende esto? Tiene que Perfecto, estar sí. dada en un proceso a la vez que se da el otro. Esa energía no se puede. ¿Por qué no se puede perder? No se puede perder. El término no es perder, no se puede ceder en el entorno celular, porque te imaginas que la célula, si no, cuando rompe un enlace químico, libera esa cantidad de calorías en el entorno, y esto haría que la temperatura del entorno aumente, y esto es imposible. Por eso que las rutas metabólicas están acopladas. Si uno busca, a ver, párate. Si uno busca un mapa de rutas metabólicas, para ver si puedo encontrar uno rápido acá, vamos a ver que estos mapas que uno puede encontrar, mirá, rutas metabólicas. Bueno, por ejemplo, a ver si lo puedo... No sé si se ve, es Wikipedia, pero no importa, es lo que me gusta Wikipedia, pero fíjate, esto es un mapa de rutas metabólicas. ¿Lo alcanzás a ver en el fondo? ¿Se ve? No. Capaz A tenés que ver, dejar de compartir y compartir de vuelta. paraste. ¿Ahí lo ven? ¿Lo alcanzás a ver ahí? No. Está la No, se sigue viendo el PowerPoint. ¿Por qué no me Ahí puso? está. Ahí está, Ahora sí, compartir. ahora sí. Ahí está. Bueno, ¿ahí lo ves? Bueno, esto es un resumen, una parte de las rutas metabólicas. Y fíjate que las reacciones son como vías, son como las carreteras de una autopista, donde están totalmente acopladas. Se fija el carbono, hay fotorrespiración, entonces en plantas, ¿no? ¿Sí? Fotosíntesis, respiración celular. Pero fíjate que las rutas, síntesis de ácidos grasos, elongación de ácidos, están totalmente acopladas. Ahora, las vías también están reguladas. Porque, por ejemplo, cuando se hidroliza, cuando se rompe un enlace covalente, esa energía automáticamente es inmediatamente capturada por estos sistemas metabólicos. Por eso que son sistemas altamente eficientes. Acá la energía no se puede perder ni se puede destruir, se transforma en una fuente energética en otra. Ese es el secreto. ¿Está claro? Perfecto. ¿Sí? Hay millones de Por procesos ejemplo, más que lo después requerís. obviamente hay
a ver, en lo que es alta eficiencia a nivel de lo que uno habla de alto rendimiento deportivo, vos fíjate que las conductas que había hace algunos años atrás, ¿sí? Los entrenadores hablaban de que uno tenía que consumir proteínas constantemente y los hidratos de carbono únicamente, por ejemplo, 24 horas antes de la competencia. Y hoy en día se habla de una nutrición en el deporte digamos, de una mayor proporción, en lo que sí las proteínas son necesarias ingerirlas en el alto rendimiento, pero también es indispensable ingerir tanto hidratos de carbono como lípidos. Vos fíjate que antes a un deportista, salvo los que hacían sumo, los lípidos los tenían prácticamente restringidos en la dieta. Y hoy en día los entrenadores te recomiendan que la dieta tiene que estar balanceada, ¿sí? Porque hay justamente este óvalo de la nutrición que incorpora el agua, etcétera, nos habla más de pirámide, pero que en realidad lo que incorpora son todos los nutrientes, porque todos son esenciales. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo entrenaba hace muchos años, cuando hacíamos la parte de musculación, me decían, no, tenés que comer atún y solamente proteínas. Sin embargo, hoy en día, hasta los fisicoculturistas consumen una dieta metabólica totalmente balanceada, ¿sí? Donde no se privan de nada, donde todo tiene que aportar porque hay aminoácidos que son esenciales, hay lípidos que son esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que si no los consumimos con la dieta, no los podemos fabricar nosotros. ¿Estamos? ¿Se entendió? De todo perfecto, gracias Daniel por la respuesta. No, bueno, escúchenme. Semana que viene empezamos con metabolismo. Comiencen, por favor, a leer del Feducci, que ahí lo tienen, linkeado en la plataforma, para poder empezar a entender bien este tema, porque acá vamos a empezar a hablar de algunos intermediarios metabólicos, como el NAD, el FAT, ya constantemente, como justamente, ¿por qué es un intermediario? Porque es el que toma, lo que acabamos de decir, el que toma los electrones, ¿sí?, de una molécula y se los cede a otro. Es como si fuera el correo celular, ¿está? Donde toma los electrones, por ejemplo, de una molécula y al cederlos a otro está haciendo esta transferencia energética, sin que haya un balance energético en el medio, ¿sí? Sin que haya desprendimiento en la absorción de energía en forma de calor, ¿sí? Solamente de movimiento electrónico. Bien, hasta acá. Después les dejo la clase subida, y bueno, la semana que viene recuerden ya sí comenzar con esta guía para poder terminar la semana que viene. ¿Sí? ¿Estamos? Buenísimo, profe. Bueno, gracias. Nos vemos, de nada. Hasta Nos luego. vemos. Chau, chau. Chau, chau. Luego.